Vamos a meditar bajo el tema velad en oración. Amén. ¿Cómo es el tema? Velad en oración. Uno de los aspectos más principales o fundamentales de la vida del cristianismo tiene que ver con el cuidado que usted debe tener de sí mismo, de su casa, amén, de la iglesia, del trabajo que usted hace para la gloria del Señor. ¿Sí? El velar es algo que desde la antigüedad, desde siempre se ha establecido, y velar es pasar la noche despierto haciendo guardia. Bien, estar relacionado con el verbo vigere, que habla de estar en plenitud y con toda su fuerza. También es cuidar algo o alguien con atención por su seguridad. Eso es velar. La última parte me pareció muy clara, es cuidar algo o a alguien con atención por su ¿qué? Seguridad. Eso es velar. Y la Escritura nos habla acerca de estos aspectos, principalmente a nivel de la vida cristiana. No hay otro aspecto más importante en el cual usted y yo tengamos que velar. Cuando hablamos de esa sola palabra velar, que es cuidar, que es estar al tanto, que es estar pendiente todo el tiempo de ese aspecto, amén, es una parte fundamental, pero se tiene que añadir la otra, que es velar en oración. Amén. Mire lo que dice el texto: velad pues en todo tiempo orando, amén, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Y luego también dice, para que podamos estar de pie delante del Hijo del Hombre. O sea que ese cuidar de su vida espiritual principalmente es para que nosotros, hermanos, podamos mantenernos fieles y firmes en los caminos del Señor. Pero ese velar en oración es para que seamos tenidos por dignos. Mire esa frase: ser tenido por digno de estar de pie delante del Hijo de Dios. Amén. Es algo muy importante porque todos nosotros, hermano, un día vamos a estar delante de la presencia del Señor. El problema es si vamos a ser dignos para estar delante de la presencia del Señor. Y por eso el Señor dice: vele y ore, amén, para que Dios lo fortalezca, lo capacite, lo llene de su gracia, lo unja, amén, lo prepare para cuando llegue ese momento, para cuando llegue ese día. Si una persona, hermano, no vela en ese propósito, pues naturalmente el día que llegue no va a estar preparado. El momento en que llegue no va a estar listo, ¿sí? El ejemplo que Dios nos ha venido tocando estos días atrás acerca de las vírgenes, amén, de la prudencia, ¿sí? Aquellas vírgenes insensatas que no estuvieron preparadas, o sea, velaron, ¿sí? Pero no cuidaron de alguna manera en tener su aceite, o sea, no oraron, no buscaron la presencia del Señor, amén, para poder estar preparadas para ese momento. ¿Sí? ¿Qué hicieron ellas? Sencillamente dijeron: las prudentes tienen aceite, así que se refugiaron en las que tenían, ¿sí? Se confiaron en aquellas que buscaban, se confiaron en aquellas que estaban preparadas, ¿sí? Y hay muchas personas que se confían que porque otros oran, se confían, amén, que porque otros, hermanos, tienen de la presencia del Señor. Alguien decía: si yo estoy mal, yo entro en ayuno y el Señor me da la victoria. Y siempre he confiado en que el ayuno le iba a dar la victoria. El día que ayunó no pasó nada. Ajá. Siguió la misma crisis. Entonces dijo: ¿y ahora qué hago? Porque la varita mágica no le sirvió ese día. O sea, el ayuno que ella hacía, que esa persona hacía, no le funcionó. Porque no se trata de confiar en ciertas cosas, amén. Se trata, mi amado hermano, de mantener una continua relación y comunión en la presencia del Señor, amén, ¿sí? Y si no, entraría a ser uno como un religioso, ¿sí? Haga esto y aquello porque todo le va a funcionar, y no es así, amén. Entonces, cuando la Biblia dice vele y ore, es porque hay una necesidad de que el pueblo viva cuidando, viva al tanto. Ahora, mira, pastor, pero es que velar es en la noche. Claro, la misma Biblia resalta algo importante. Espiritualmente nosotros no estamos en un entorno de claridad, vivimos en medio de tinieblas, hablándolo espiritualmente, amén. Vivimos en un mundo lleno de tinieblas, o sea, donde espiritualmente la gente no ve, ni oye, ni entiende, ¿sí? Eso habla de tinieblas. Y cuando uno llega a Cristo, Cristo es la luz
que nos ilumina, mi amado hermano, el camino. Nosotros tenemos la palabra que es la lámpara que nos muestra el camino en medio de estas tinieblas en que vivimos en este mundo. Así que la Biblia dice, en medio de las tinieblas hay que velar, en medio de la oscuridad hay que cuidar, hay que proteger, hay que estar al tanto de todo. ¿Cuántas cosas el enemigo viene preparando y haciendo para dañar, para destruir, para arruinar? Amén. Por eso la Biblia dice, debemos velar en todo tiempo. Amén. ¿Cuándo debemos de velar? En todo tiempo. Mire lo que pasa en este aspecto. Antes de darle un ejemplo, y cuando una persona entra a este trabajo de tener que cuidar, hoy día se vela de día o de noche, colocan a un guardián a cuidar ciertas cosas. Bien, y recuerdo en un tiempo que había un senador y él ya llevaba como unos 8 meses haciendo su trabajo, su labor común y corriente. Él ya estaba confiado en la labor que hacía. Así que sobre las 2, 3 de la mañana, que era la parte más dura, ¿sí?, de la noche, él se iba y abría un carro y se acostaba a dormir por ahí unas 2 horitas. Y luego se levantaba antecitos de entregar y daba una vuelta por todo lugar, miraba y a las 6 le entregaba a la otra persona, ¿sí? No lo hacía todos los días, pero de vez en cuando iba y se echaba su motoso, decía por ahí el hombre, ¿sí? Descansaba, o sea, dejaba su labor, descuidaba y pues no, como tenía confianza en sí mismo, hasta que llegó el día, mi amado hermano, que mientras se acostó a dormir ya el enemigo lo tenía vigilado. Los ladrones lo tenían vigilado y le hicieron un gran robo ese día, lo que él estaba cuidando. Cuando él se levantó y se dio cuenta que había un robo, tremendo problema. Amén. ¿Por qué? Porque él se confió de sí mismo y del trabajo que estaba realizando, y vino el adversario y le dañó su trabajo. Lo despidieron. Bueno, eso pasó, una cantidad de cosas, hermano, fuertes en medio de su trabajo. ¿Por qué? Porque se descuidó. Cuando traemos esto a la vida espiritual es algo muy similar. Nosotros nos confiamos porque tenemos un trabajo, nos confiamos porque tenemos una familia estable, nos confiamos, hermano, porque llega la quincena y usted tiene su platica ahí. Nos confiamos, amado hermano, los que tienen negocios, porque abren la puerta de su negocio y la bendición llega. Nos confiamos, hermano, porque somos creyentes. Nos confiamos por muchos aspectos, ¿cierto? Y a veces no velamos, no cuidamos, no nos arrodillamos y tenemos, hermano, la prudencia de decirle: Señor, ¿qué tal que el enemigo esté acechando mis hijos? ¿Qué tal que el enemigo esté acechando mi vida? ¿Qué tal que el enemigo esté acechando mi trabajo? Amén. Y a veces no tiene uno ese cuidado, sino que como todo marcha normal, entonces uno se confía. Y por eso la palabra dice: velad pues en todo tiempo orando. Hay cosas que naturalmente nosotros no podremos hacer, estar en todo lugar y al tanto de todo, pero por eso dice: esté orando. Amén. Está acercando su casa, está acercando sus hijos, está acercando su trabajo, está acercando todo lo que usted hace. Amén. Está cuidando de ello en oración. Amén. Está colocando en la presencia del Señor. Así que si el enemigo tiene algo para hacer, usted ya ha estado en la presencia del Señor diciéndole: Señor, desbarata todo plan que el diablo tenga, avergüenza todo plan de las tinieblas, no deje prosperar los planes del enemigo. Amén. Para que el enemigo no, hermano, gane ventaja, dice la escritura de Corintios, sobre nosotros, pues no ignoremos ¿qué? Dice: para que él no gane ventaja, no ignore sus maquinaciones. El hecho de que no pase nada, mi amado hermano, amén, no quiere decir que el enemigo no esté maquinando, ¿sí? Tal vez usted ha estado orando y buscando la presencia del Señor y Dios ha venido guardando, pero de vez en cuando usted tiene que hacer un pare, un alto en el camino y vigilar detalladamente todo lo que usted, hermano, en el cual la responsabilidad que usted está ejerciendo en todas las áreas de su vida. Hacer un balance y clamar por cada una de ellas. Porque si algo pasa, mi amado hermano, fue que usted se descuidó. Si algo sucede es porque usted dejó de orar. Si algo pasa es porque usted no prestó atención. Si algo acontece es porque usted lo estuvo velando. Un hogar se acabó. ¿Por qué se acabó ese hogar? Porque dejó de velar y de orar. Amén.
El enemigo vino y afectó a un hijo. ¿Por qué lo afectó? Porque usted dejó de velar. Amén. Espiritualmente me desanimé, ya no siento ganas de orar, ya no siento ganas de ir a la iglesia. Amén. Porque descuidó su vida espiritual. Amén. Entonces, mire el texto tan importante. Vamos a mirar, por favor, el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Nos da unos ejemplos acerca de esto tan importante. Mateo capítulo 24, versículo 43. Aleluya. Dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese, es que esto es importante, por eso habla de cuidar. Amén. Dice: si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? ¿Sí? ¿Cierto? Si usted dice: oiga, el ladrón, yo creo que se viene por ahí pasado mañana. Si usted supiera, ¿usted qué hace? ¿Se acuesta a dormir tranquilo? No, usted se para con un bate en la puerta y dice: aquí lo espero. ¿Cierto? Amén. Usted prende la luz, o sea, usted está al tanto, que sepa que usted no está dormido. Amén. Que si el ladrón viene, sepa que usted está atento. Amén. Y cuando el ladrón venga y dice: no, este no está dormido, ¿qué le toca hacer? Irse. El problema es que el ladrón nunca avisa. Amén. Él nunca le va a decir: mire, tal día o a tales horas va a pasar esto o aquello. Sin embargo, el Señor a nosotros sí nos advierte. El Señor sí nos avisa. Antes de que el adversario venga a hacer daño, el Señor dice: le voy a dar la palabra. Amén. Le voy a advertir antes de que suceda. El problema es si yo lo creo o si me duermo tranquilo y no velo en oración. Alabado sea el nombre del Señor. Pero eso le decía al principio, muchos a veces no creen la palabra, dudan de lo que Dios habla. Amén. Cuestionan lo que Dios dice y después van a ver el resultado y van a decir: oiga, ¿por qué no velé? ¿Por qué no cuidé? Si Dios ya me había advertido antes con antelación. Amén. Entonces dice el texto bíblico: si nosotros supiéramos la hora, amén, en que el ladrón habría de venir, el momento en que va a suceder ciertas situaciones, yo estaría pendiente o estaría orando y clamando y diciéndole: Señor, dame sabiduría, direccióname qué hacer, cómo actuar en ese momento. Pero como yo no sé la hora, entonces el Señor dice, por eso dice: vele, o sea, cuide, esté atento, esté pendiente, amén, vigilante. No, una parte que busqué de la parte de velar, dice que está relacionada con el verbo vigere, que dice estar en plenitud en toda su fuerza. Eso me pareció algo curioso, porque cuando habla de velar no quiere decir que esté ahí como cabeceando. Cuando habla de velar no está hablando de que usted esté ahí como que sí, como que no, sino que esté en plenitud con toda su fuerza. Y mire que cuando se habla de velar, vuelvo y reitero, en las horas de la madrugada a veces es difícil mantenerse en pie y mantenerse despierto. Pero si usted está vigilante y es responsable y cuidadoso de eso, entonces esta misma parte la aplicaríamos. Va a estar en toda su plenitud y con toda su fuerza. O sea, va a estar el 100% atento a lo que se le encomendó y a la responsabilidad que tiene. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros nos dormimos espiritualmente? Amén. Descuidamos espiritualmente muchas cosas y oramos porque, pues yo ya oré. ¿Sí? Y de pronto hace una oración por ahí, de esas oraciones así pasajeras: Señor, guárdame, Padre, voy a salir, amén, y se va. No, espere, haga una oración ferviente, haga una oración con todo el corazón, en el espíritu. Amén. No le dé lugar al enemigo, porque si usted no vela, el enemigo puede dañar su vida, puede afectar su casa, puede afectar su familia, y después con el lamento, yo ya no puedo arreglar absolutamente nada. Debía haber primero estado atento, mi amado hermano, para que el enemigo no tome ventaja. Vamos a mirar el ejemplo en el capítulo 26, una hojita ahí adelante, por favor, del Evangelio de Mateo, el versículo número 40. Mire lo que dice la Escritura. En el Mateo capítulo 26, verso 40. El Señor estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Iba a ir a la cruz del Calvario. Amén. Él sabía que momentos previos, hermano, a su proceso más difícil, él tendría que ir al Padre, y luego sus discípulos continuarían haciendo una labor. Así
que les dio una encomienda. Dice el versículo 40, vino a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Sí, es esta parte de velar una hora. O sea, nos está dando el Señor a entender que lo mínimo que usted debe de orar en un día es una hora. ¿Cuánto ora usted diariamente? ¿Sí alcanza la horita? Como que no está muy convencido. Alguno empieza a hacer cuentas, Señor, 5 minutos en la mañana, Señor, como 2 minutos al mediodía, Padre. Señor, el culto de la noche, no, si en el culto de la noche se alcanza porque es que allá nos meten en oración. Entonces el martes sí ora una hora, el jueves sí ora una hora y el domingo sí ora una hora. Y el lunes, el miércoles, el viernes, el sábado. No, pastor, yo me levanté por la mañana a la oración, pero sí, ¿verdad? Lo hizo con todo su vigor y con toda su fuerza cuando estaba conectado. O hay con un ojo abierto, el otro pegado ahí. Veló, realmente estuvo orando, amén. O apenas dijo el hermano, Dios les bendiga y amén, amén. Y se acabó de despertar. Una hora de oración, pero no estuvo realmente orando. Estuvo solamente ahí escuchando. No, el Señor dice, no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Sí? En el versículo número 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces dice el verso 38, Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sí? O sea, el Señor dijo, la lucha que estoy librando es muy fuerte, pero ayúdenme, ¿sí? Necesito que velen conmigo en oración. Y lo dejó ahí mientras fue, hermano, y se postró y oró una horita. Y se devolvió. Y cuando se devolvió, por eso nace el versículo 40, donde dice, no habéis podido velar conmigo, o sea, no pudieron estar clamando conmigo una hora. ¿Sí? Entonces les hace la recomendación en el versículo 41, léalo conmigo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, la carne es débil. ¿Sí? Alguien en cierta ocasión, yo no sé si de una manera jocosa o por excusarse, me resaltó la segunda parte del versículo 41. Aleluya. Me dijo, no ve, pastor, que es que la carne es débil. Cuando yo le dije, ¿usted por qué no busca al Señor? No es que, pastor, la carne es débil. ¿Por qué no ora? No es que la carne es débil. O sea, colocando más bien una excusa, cuando lo que el Señor está refiriendo aquí no es para que se excuse, sino principalmente para que entienda que su enemigo número uno es la carne. Amén. ¿Le gusta a la carne orar? No le gusta orar. Pero si usted no ora, ¿cómo va a cuidar espiritualmente su casa, su familia, su vida y lo que tiene? Alguien dijo, pastor, pero es que pues igual yo ay, medio oro y pues Dios me ha bendecido y Dios me ha guardado. Bueno, siga sembrando así. Amén. Porque cuando llegue el día de la cosecha, entonces nos hablamos. Amén. Porque es que en el momento de la siembra no se ve nada. Todo el mundo va a sembrar. Vaya al campo, ¿cierto? O pregunte al hermano Carlos, ¿sí? Que ahorita está sembrando. Vaya al campo en el momento de la siembra, mi amado hermano. Lo único que se ve es tierra negra por todo lado, ¿sí? Solo revolcando, hermano, la tierra por todo lugar e inversión. Invierta y así duran unos meses hasta que de pronto por allá comienza a brotar. Y ay, ya nació. Empiezan a cuidar ese cultivo y cuídelo hasta que dé la cosecha. ¿Qué estamos sembrando nosotros? Hay personas que no siembran nada, espiritualmente hablando. Amén. No siembran nada, no siembran oración, no siembran ayuno, no siembran fidelidad, no siembran perseverancia, amén. No siembran santificación, no siembran, hermano, en fe, no siembran en el estudio de la palabra, no siembran adoración, no siembran comunión con el Señor. O sea, no siembran. Solo de pronto van y alguito por ahí como por llenar el requisito. ¿Qué va a cosechar esa persona el día de mañana?
si no siembra absolutamente nada? ¿Cómo de alguna forma va Dios a bendecir o va a traer, hermano, respuesta a esa persona si no está haciendo las cosas como Dios lo manda? Amén. Entonces es importante. En cierta ocasión recuerdo que se encontraban dos pastores y uno de ellos tenía una iglesia muy bonita. Había trabajado durante muchos años, y escúcheme esto con atención. Había trabajado durante muchos años, había ayunado, orado, vigilado, había predicado, hemos dicho, había hecho todo el trabajo y la iglesia había crecido y había tenido fruto. De tal manera que él ahora se descansó. Entonces ya él no vigilaba, ya no oraba igualmente como lo hacía antes, ya no era fiel como lo hacía antes. Entonces se encontró otro pastor que estaba empezando su ministerio, y ese pastor que estaba empezando su ministerio estaba en ese propósito de siembra. Ayunaba largos días, oraba, clamaba, predicaba, bueno, hacía muchísimas cosas, ¿sí? Y cuando aquel hombre lo encontró, le dijo: ¿y usted para qué la pasa haciendo eso? Mire, yo ya no, tampoco me exijo tanto, y mire la iglesia cómo está. Él se le olvidó que para tener eso que tenía, había dedicado muchos años sembrando, trabajando, y eso estaba florecido porque él lo había hecho. Ahora estaba reposado, y el enemigo había embotado su mente y le estaba diciendo al otro: no haga eso, no siempre así, no se mate tanto, deje que eso va a tener crecimiento también. Aquel hombre que estaba empezando, entendido, llegó y dijo: bueno, está bien, en el futuro nos vemos. Fue la palabra que le dio, y se fueron. Pasaron los años, tal vez 15, casi 20 años. ¿Qué había pasado después de 20 años? Aquel que empezó allá se mantuvo haciendo la obra del Señor como lo había propuesto en su corazón. Dios le dio un crecimiento maravilloso a la obra que él tenía. Amén. ¿Y qué pasó con el otro? Lo que había florecido terminó de dar su fruto y se secó. ¿Por qué? Porque esa persona dejó de cuidar lo que por años él mismo había trabajado y había luchado para tenerlo así. Así que si usted está haciendo algo para Dios, no lo descuide. Amén. Porque el hecho de que Dios bendiga algo, porque es que es el problema a veces que pasa dentro de nosotros, que nosotros logramos algo y nos confiamos de nosotros mismos, por la experiencia que tenemos, porque ya vemos el fruto y el resultado de las cosas. Entonces dejamos de hacer lo que naturalmente tenemos que hacer. Dejamos de orar, amén, dejamos de ayunar, dejamos de ser fieles, dejamos de consagrarnos, dejamos de dedicarnos para el Señor, y entonces, pero todo sigue igual. Claro, aparentemente todo sigue igual, pero con el tiempo, si no se cuida algo, se va a deteriorar, se va a acabar. Por eso les hacía la pregunta ahorita: ¿qué está sembrando ahora? Cuando la palabra dice: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? O sea, si nosotros no podemos al menos dedicarle una horita, amén, de tiempo a buscar la presencia del Señor, entonces ¿cómo estará la vida espiritual? Amén. Ahora, si la Biblia habla de orar, no habla de orar por ahí cada 8 días. Si usted siembra algo, o sea, ¿cuántos días usted, cada cuánto come? Todos los días. Sí, y cada rato. Todos los días y a cada rato, ¿cierto que sí? Amén. ¿Para qué se alimenta? ¿Por un hobby? Sí. Si usted no se alimenta, usted no va a tener fuerzas. Amén. O sea, uno no va a poder estar fuerte para hacer el trabajo y la labor. Por eso necesita comer no una ni dos, sino hasta 3, 4 y hasta 5 veces, dependiendo del trabajo que esté realizando. Claro, dependiendo del trabajo que esté realizando, así mismo necesita alimentarse, ¿sí? Usted ve una persona en la oficina, una persona de oficina no se come un desayuno, ¿sí?, grande. Él se toma un café y un pan, porque es que en una oficina lo único que necesita es quemar el cerebro. De resto, hermano, no necesita. Pero vaya, dígale a una persona del campo, vaya, dale un café y un pan, amén. Y eso, hermano, a los 10 minutos ya está diciendo: bueno, sirva ahora sí lo demás, porque el desgaste físico es muy fuerte. Entonces, de acuerdo a lo que usted está haciendo espiritualmente, a sí mismo necesita buscar la presencia del Señor. Amén.
Si usted está sentado en la oficina, o sea, espiritualmente no está haciendo así mucho, pues no necesita mucho. Pero en la medida en que usted vaya avanzando espiritualmente, usted necesita más de la presencia del Señor. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: ¿no han podido velar conmigo una hora? Digo, vele y ore para que no vayan a entrar en tentación. Los discípulos no le creyeron al maestro. Los discípulos pasaron desapercibido la palabra, amén. Y luego usted puede ver en el versículo número 44, donde dice: y dejándolos de nuevo, dejándolos de nuevo fue y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y los encontró orando. ¿Cómo los encontró? Durmiendo. ¿Escucharon la palabra? ¿Atendieron a la razón que el Señor les dio? Les dijo: ¿no han podido velar conmigo una hora? Les dijo: velen y ore para que no entren en tentación. Y el Señor se fue ¿a qué? A orar otra hora. Y cuando llegó, ¿qué esperaba el Señor después de haberles dado la palabra? Pues que cuando Él volviera, ellos estuvieran fervientes en el Espíritu, clamando al Dios Todopoderoso. ¿Y cómo los encontró? Durmiendo. Bueno, ahora ya ellos pasaron. Ahora nos toca a ustedes y a mí. ¿Vamos a hacer lo mismo de los discípulos? ¿Sí? Porque uno dice: no, pastor. Y por la mañana: uy, Padre maravilloso, perdóname, Señor, yo voy a dormir más ratico porque hoy estoy muy cansado. Y no va a velar: ay, que el Señor me perdone, mañana oro. O sea, Dios le habló, le dio la palabra y no la puso en práctica. ¿Qué pasó con los discípulos después de eso? Mire, usted puede, vamos al versículo 69. Ahí mismo, al versículo. Para que usted se dé cuenta, el Señor le habla a Pedro y le dice: vele una hora. ¿Por qué el Señor le estaba insistiendo a los discípulos que velaran? Porque iba a venir una dificultad. Y ellos no lo entendieron. En el versículo 69, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Y él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Verso 73. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a ¿qué? Uy, oye, y luego no era cristiano. Luego no llevaba 3 años de convertido. Pedro lleva 3 años de convertido. Luego no era el principal de los discípulos del maestro. ¿Ah? Y después de 3 años, hermano, dice la escritura que comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Pero ¿había orado? ¿Ayunaba Pedro? Tampoco ayunaba. Entonces, ¿cómo iba a resistir este hombre, hermano, el ataque del enemigo, si él, cuando el Señor le dijo: velemos y oremos, el hombre se quedó dormido? Cuando vino la situación, él no la pudo resistir. Entonces nosotros oímos esta palabra y decimos: bueno, la historia está bonita. Sí, pero es que esta historia es una realidad y sigue siendo una realidad en medio de nosotros. Amén. O sea, si nosotros no velamos: pastor, es que estoy cansado. Sí, naturalmente nos pasa a todos. Pero el hecho de que estemos cansados, amén, no quiere decir que tengamos que descuidar nuestra responsabilidad. Bien, usted se levanta un día cansado y usted dice: ay, estoy cansado, no voy a ir a trabajar. ¿Qué hace el día que está cansado y le toca ir a trabajar? ¿Se queda durmiendo? Toma el celular y dice: buenas, es que lo que pasa es que amanecí muy cansado hoy, no voy a trabajar, mañana voy. ¿Sí? No, uno no llama, porque si usted llama, o sea, bueno, usted puede hacerlo, amén, pero esté dispuesto a que le diga: bueno, sí, señor, mañana venga, esfuércese mañana, pero para que firme su carta de renuncia. Sí, porque si usted, o sea, si no viene por cansancio, usted no sirve para el trabajo. ¿Sí? Así que qué pena, necesitamos gente diligente. ¿Sí? Imagínense si tuviéramos que timbrar tarjeta en el cielo. ¿Ah?
saque su cédula y la pasa ahí 5 de la mañana, 4 de la mañana. Y no, ¿qué pasó con él? No, se durmió. No, no timbró tarjeta hoy, no. ¿Qué le va a decir el Señor? No, el Señor nos dice que pase la carta de renuncia. El Señor le dice, si usted no vela y ora, cuando venga la tentación, cuando venga el momento de dificultad, usted no va a poder resistirlo. No va a poder vencer. Amén. Pero pastor, es que yo he orado, pero ¿ha orado fervientemente? ¿Ha ayunado en el Espíritu? ¿Ha ido a la palabra y le ha dicho, Señor, hábleme, necesito? Porque es que usted puede estar aquí y escuchar este sermón, amén, y después en la tarde preguntarle, ¿qué predicamos en el primer culto? Y usted comienza, hermano, a tratar de recordar lo que ya se le olvidó. ¿Va a poder dar fruto? ¿Va a hacer la voluntad de Dios? No. ¿Por qué? Porque olvidé la palabra. Y cuando yo olvido la palabra, inmediatamente dejo de disponer mi corazón para hacer la voluntad de Dios. Escúcheme esto, por favor. Cuando olvido la palabra, dejo de disponer mi corazón para hacer la voluntad de Dios. Si usted se levanta mañana y no recuerda esta palabra, entonces usted no irá a velar. Usted no irá a orar. Amén. Y la tentación va a venir y el conflicto va a venir. ¿Y usted cómo lo va a enfrentar? Si olvidé la palabra, si olvidé la recomendación. Si alguien se va y le da una recomendación, me voy a ir, pero por favor le recomiendo esto y esto y esto y esto. Y la persona se va y a mí se me olvida las recomendaciones que me dieron. ¿Qué tengo que hacer? Por eso Dios bendiga a los que escriben. Porque el que escribe está copiando ¿qué? Las recomendaciones. Y se le olvida y dice, óigame, ¿qué fue lo que el Señor nos habló? Usted venga a ver. Ya me acordé que tengo que velar en oración para que cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, yo pueda estar fortalecido y la pueda resistir. ¿Sí ven importante? Pero si yo no tomo la recomendación, y hay quienes dan muchas recomendaciones, amén, y a veces Dios nos da bastantes recomendación y nosotros, hermano, nuestra mente no aguanta. Mire, usted tiene que tener claro esto. En una predicación de 1 hora a usted se le va a quedar grabado el 10%. O sea, no olvide eso. Sí, presta atención, ¿no? El 10%, amén. De esa predicación, el 90% de la predicación usted lo va a olvidar. Si colocamos alguna gráfica o en el caso de las pantallas que se les coloca el texto, de pronto que eso le ilustre. Cuando hay imágenes se le puede quedar por ahí un 40, 50%. ¿Sí? Si usted enseña eso que aprendió, se lo enseña a otro, amén, tal vez a usted le quede por ahí un 70, 80%. ¿Sí? O sea, si usted llega a su casa y usted, hoy nos predicaron, ¿y qué le predicaron? Ay, me olvidó. ¿No le ha pasado? Que de pronto algo lo tocó y dice, uy, es que hoy nos dieron una palabra en la iglesia y que fue, la verdad es que fue muy buena, pero se me olvidó. Se me olvidó, pero ¿cómo? Y no lleva un escrito. El que lleva el escrito dice, venga, espere, yo miro y recuerdo. O sea, ¿sabe qué está haciendo? Esa persona va a practicar esa palabra. Esa persona, hermano, va a crecer en el Señor. Amén. Porque naturalmente algo lo está impactando en su corazón, está entendiendo una necesidad que hay en su vida espiritual, la está comprendiendo y la va a colocar en práctica. Amén. Pero el que no, deja pasar por alto y después se va a preguntar, pero Señor, ¿por qué aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pedro, yo me imagino Pedro después de que negó a su maestro y que yo me imagino a este hombre por allá, hermano, tirando esa red en el mar y pensando, yo maldije, yo no conozco a ese hombre. Uy, yo me imagino el remordimiento que tendría Pedro en su cabeza cuando estaba por allá, hermano, pescando, porque él duró varios días. Amén, él tomó su barca y cogió su red y dijo, yo no sirvo para esto, y se volvió atrás. Después de haber maldecido, después de haber negado a su propio maestro, sabiendo que durante 3 años lo había seguido y le había dicho, Señor, si es posible hasta la muerte voy a ir por causa suya. O sea, si me toca entregar mi vida por causa del Señor, yo lo voy a hacer. Me imagino esas palabras cómo retumbarían en la mente de este hombre diciendo, Dios mío, pero yo cómo fui a actuar de esa manera, yo cómo fui a maldecir, amén, y a jurar y a decir que yo no conocía a mi maestro. Yo me imagino pensando, claro, por andar de dormilón, por no levantarme a orar, por no levantarme a clamar, por no tomar la palabra del Señor que me habló en serio. Por esa causa estoy en esa situación. Pero bueno,
ya ha pasado. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Pues como le digo al Señor, vuelva otra vez, levántese, amén. Porque es que no se trata de que usted se sienta redarguido por algo. Muchas personas usted escucha una palabra y es redarguido por esa palabra. De nada sirve que la palabra redarguya el corazón si yo no tomo la responsabilidad de lo que Dios me habla y doy un paso de fe. Amén, ¿sí me hago entender? O sea, no serviría de nada. Usted me escucha la palabra y la oye, amén, con gozo. Pero el Señor dice, os compararé. ¿A quién es semejante la persona que escucha la palabra y no la hace? ¿A quién lo compara? A un hombre insensato. ¿Qué hace el hombre insensato? Dice, voy a construir mi casa, pero para ponerme a romper la tierra, ¿cierto? Hasta buscar la roca y poder colocarle firmeza. A ver, no se dejen detener por los niños, mírenme para acá. Amén. Si de alguna manera la persona no va a cavar y ahondar, mire, es más fácil construir la casa sobre la arena ahí encimita, abrir unos huequitos ahí que la arena es fácil de sacar, ¿cierto? A tener que romper la roca y anclar su casa sobre la roca. Es un trabajo pesado y duro, pero el que lo hace así sabe que va a tener unas bases firmes y sólidas y su casa no se le va a caer. Amén. Eso lo hace el prudente. El prudente dice, no, yo voy a madrugar así, esté cansado, pero voy a buscar al Señor. Yo no me voy a perder culto. O sea, voy a esforzarme a lo máximo para hacer la voluntad del Señor. Cuésteme lo que me cueste, lo voy a hacer. Amén. Eso lo hace la persona prudente. La persona insensata dice, ay, eso de todas maneras, desde que sea bonita la casa ahí arriba, eso es lo que más me preocupa, que la casa, lo que más quisiera, que la casa se vea bonita y ya, pero las bases. Decía alguien que empezó a construir una casa y llevaba 4 millones de pesos invertidos en la casa, y cuando llegó alguien le dijo, venga, ¿cómo va la casa? Dijo, pues bien. Entonces fue a mirar y dijo, pero yo no veo nada. Dijo, pero ya le metí 4 millones. ¿Y qué hizo la plata? Dijo, pues está enterrada. 4 millones enterrados. Dijo, no, usted sí, ¿para qué entierra la plata? Haga esa casa rápido. Dijo, no señor, yo tengo que colocarle unas buenas, así cueste, pero después, ¿cierto? Cuando esa casa se construya y vengan las dificultades, el terreno ceda o alguna cosa, mi casa no se me va a caer. Amén. Le hice una cocina y un baño a un paciente por allá cuando servía en el liderazgo hace algunos años atrás, y yo le dije a él, le dije, toca hacerle unas buenas bases a la casa para que no se vaya a abrir las paredes. Y él dijo, no, eso no, yo no tengo plata para eso, yo necesito es que me construya, hágale una basecita ahí pequeña. Yo le dije, pero eso se puede abrir, porque naturalmente el terreno va a ceder por el peso y necesita colocarle unas buenas bases. Y no, el hombre me hizo presión, dijo, no, yo no tengo plata, hágale, mire, haga aquí así, aquí así. Le dije, bueno, así lo hago. Y le abrí la chambita, 20 centímetros de profundidad, le eché, hermano, un poquito de cemento, unas piedritas y me puse a pegar bloque. Y claro, solo levanté esa cocina, ese baño, se veía bonito. Terminado el mesón, todo bien, lo teché. Yo hasta contento de ver la casa, oiga, quedó bonito esto. ¿Sí? Y me fui. A los 8 meses me llamó. Me dijo, oiga, don Marcos, venga, que la casa se abrió. Yo me fui y dije, claro, yo voy a ponerle la cara. Y llegué allá, hermano, tenía una grieta como así. Usted sabe, o sea, ¿sabe qué es lo que más duele? La inversión, la plata que tuvo que meterle para dejar eso bonito, porque se pañetó, se enchapó el piso, o sea, y después se grieteó el piso, una parte se abrió como así. Claro, él esperó, cuando ya vio eso terrible me llamó y yo le dije, ¿se acuerda? Cuando usted me hizo presión y me dijo, no, eso meta en una base. ¿Se acuerda? ¿Quién es la culpa? Yo le construí la casa como quedó, no quedó su baño y su cocina bien hechecito. Usted no dio el visto bueno. Digo, no, sí. Y entonces, ¿por qué me llama a hacerme reclamo? Digo, no, es para que me ayude a ver qué hacemos aquí. Dije, ¿qué toca hacer? Hermano, sale más costoso tener que desbaratar o
o para arreglar eso, mi amado hermano, bueno, se puede tocar con malaca, bueno, con una cantidad de herramientas para ajustar, pero va a quedar feo, va a quedar un remiendo y todo el que llega le dice, ¿y ese remiendo? Ahora, pues se puede cerrar, pero la base va a seguir siendo la misma. ¿Cuál era la decisión allí? Pero él dijo, ya no tengo plata. ¿Qué toca hacer? Y pues póngale un par de palos para que no le caiga a la casa y deje eso así. Cuando tenga plata, pues tumbe y vuelva y haga la base bien hecha y construya. Y ahí sí, le va a quedar la lesión. Menos mal no fue una casa completa, solamente fue una cocina y un baño. ¿Cuántos de nosotros, hermano, el Señor nos dice, por favor, construya bien? Ore en el Espíritu, hermano, madrugue a buscar al Señor. Hermano, mire lo que dice estudie la palabra. Eso medio la mira por ahí. Adore a Dios en espíritu. Mire lo que dice. Nada. O sea, no hace una buena base cuando venga el momento crítico. Amén. Dice la palabra, soplaron vientos, vinieron ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa, la que habían construido sobre la arena, y la destruyó. Y dice la Biblia, y fue grande su ruina. Al insensato le pasa eso, porque el insensato conoce las normas, las reglas, pero no las cumple, no las vive. Amén. Y tal vez alguno de ustedes me estará ya pensando, amén, diciendo, pastor, no me diga más eso que yo ya sé. Si no se lo digo ahora y no construye como debe de ser su casa, el día de mañana, usted, discúlpeme la frase, me va a echar la abuela. Sí, porque va a decir, yo fui a esa iglesia y ese pastor no fue capaz de hablarme la palabra como era. Entonces yo prefiero, mi amado hermano, que usted no se goce mucho, amén, escuchando esta palabra, pero que el día de mañana diga, gracias a Dios porque ese hombre me predicó la palabra y me dijo las cosas. Gracias a Dios porque hubo alguien que al menos me abrió los ojos y me mostró las cosas por la palabra. Amén. Es preferible, ¿cierto? Cuando usted coge a su niño y lo corrige, el chiquito dice, uy, lo odio. Ódieme ahorita lo que quiera, mi hijo. El día de mañana me va a agradecer. Así no digan amén. ¿Cierto? Pero ¿cuántos de nosotros no estamos agradecidos por ese papá o esa mamá que nos corrigieron? Amén. Dijeron, tenga a ver para que aprenda, para que sea una persona de bien en el futuro. No va a ser un zángano por ahí. ¿Ah? Y nos formaron, gracias a Dios. Hoy decimos gracias a Dios, pero en el momento, uy, este viejo, esta vieja, ¿por qué me pega? Ninguno dice nada de eso, pero quién sabe con cuántas más cosas no dirían en ese tiempo. ¿Ah? Y eso pasa en la vida espiritual. Tal vez escuchamos pero pastor, vinimos fue a gozarnos, a que Dios nos hable, a que Dios pues Dios nos está hablando, amén, Dios nos está ministrando, el Señor nos ama, pero ¿cuál es ese amor? Alguien dijo, ¿cuál es ese amor que demuestran? Pues ese es el amor del Señor, amén, que nos abran los ojos, diga, el día de mañana quiero verlo bendecido, el día de mañana quiero ver su familia bendecida, el día de mañana quiero ver su hogar estable, el día de mañana quiero verlo crecer y servir al Señor espiritualmente, pero para eso necesitamos esta palabra, amén. Si Pedro hubiera entendido eso en el momento en que el Señor le habló, él no hubiera tenido que pasar por ese momento tan amargo, pero él no lo entendió. Cuando usted mira en el versículo número 75, léalo conmigo por favor, mire, antes de leerlo, míreme un poquitico para acá, antes de leerlo. Esta parte que vamos a leer le pasa a muchos creyentes continuamente. Después, discúlpeme la frase, después de que meten la pata se dan de cuenta de que la embarraron, ¿sí? Y ya es tarde. Mire el versículo 75. Entonces Pedro se acordó ¿de qué? De las palabras de Jesús. Oiga, ¿y por qué no se acordó antes? Porque él no las tomó en cuenta. Cuando Dios le habló, él no le puso cuidado. Él no atendió a lo que Dios le estaba hablando y entonces pasó por alto la palabra del Señor. Y aquí Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Sabe que cuando él se acordó eso, qué hizo Pedro? Salió fuera
y lloró ¿cómo? Amargamente. ¿Sí? Pedro no quedó aquí, Pedro se levantó después y fue a servirles, pero esto fue una lección para él. ¿Por qué esta situación? Porque Pedro no veló en el momento en que el Señor le dijo que velara. Pedro no oró en el momento en que el Señor le dijo que orara. Pedro no cuidó su vida espiritual en el momento que el Señor le dijo que la cuidara. ¿Está cuidando usted su vida espiritual? ¿Está velando por su vida espiritual? ¿Está velando por su familia, por su casa, por sus hijos? O sea, pregúntese eso, amado hermano, porque no es normal que una persona caiga después de que Dios le haya hablado. No debe ser normal. ¿Bien? Lo normal es que si Dios le da una palabra, usted la atienda, amén, usted la guarda en su corazón y usted diga, yo tengo que cuidar mi vida para la gloria del Señor. ¿Sí? Yo he tenido que atender varias personas. Recuerdo una familia, ellos comenzaron en la iglesia, tenían 3 hijos, todos así en fila india, dicen por aquí en Colombia, ¿cierto? Seguiditos, pequeños, tal vez el mayor tendría por ahí unos 8 o 9 años. Y ellos comenzaron a buscar de Dios muy juiciosos. Él dejó de ir a la iglesia un tiempo, muy fiel diezmando, eso sí era muy fiel en eso. Él mandaba su diezmo con su esposa y económicamente nunca les faltó. Económicamente, porque lo que usted siembra eso cosecha. Amén. Y él económicamente muy fiel, y la bendición económica siempre la tenía, siempre. Pero dejó como 3 meses de ir a la iglesia, de buscar. La hermana sí muy fiel y ella llevaba a sus niños. Un día lo llamé y le dije, Alberto, o baja culto o yo subo por usted. Un domingo. Y entonces, no sé, se sintió reargüido y dice, no, tampoco, pastor, tampoco, yo bajo, yo puedo ir. Y ese día fue a culto y ahí comenzó a buscar otros días, pero luego volvió y se desanimó y dejó otra vez de buscar la presencia del Señor. ¿Sí? Entonces, lo llamé y bueno, ahí comenzaba así, a veces sí, a veces no. Su hija comenzó a crecer, sus hijos comenzaron a crecer y sus niños comenzaron a desear vivir y vestir y actuar para el mundo. Entonces yo lo llamé y le dije, no vayan a hacer, no permitan eso. ¿Sí? La hermana trataba de corregir, de organizar, pero él pues muy permisivo en muchas cosas. Así que empezó a permitir que su hija saliera a fiestas por allá, llegaba a veces hasta alicorada, bueno, una cosa y otra, y comenzó él mismo le compró ropa vulgar a su propia hija, él mismo lo hacía, y yo hablaba con la hermana y decía, pastor, pero yo qué puedo hacer. Yo le dije, ore por su familia. Sin embargo, un día los visité y yo los senté y les hablé y les dije, si ustedes continúan así, el día de mañana ustedes verán a sus hijos en una condición terrible y ustedes se van a lamentar de haber actuado de esa manera. Recuerdo que fue la última vez que les visité tocante a ese tema. Seguimos adelante buscando el Señor. Ellos culminaron su trabajo en la empresa donde estaban, se trasladaron para otra ciudad, para otro municipio, siguieron buscando del Señor allá, él principalmente, él esporádicamente. Pero ¿qué pasó? Después de eso, sus hijos todos se descarriaron. Todos se descarriaron. La joven se fue a vivir con un hombre, hermano, descarriada, le da una mala vida terrible, le da unos golpes impresionantes, o sea, casi para matarla. ¿Sí? Un día hablamos con la joven, una muchacha por ahí como unos 24, 26 años, y tratábamos de ayudarla, a restaurarla espiritualmente, y ella me dijo, vea, pastor, le voy a contar algo, pero mis papás no saben. Y me contó el infierno que vivía y la situación y yo me acordaba. Dije, pero si a esos papás yo les dije, amén, lo que iba a suceder con sus hijos, con su familia, ahora ¿qué tenían que hacer? Ayunar y orar y clamar para que Dios restaurara y sacara a sus hijos. Ahorita uno de ellos volvió y está sirviéndole al Señor juicioso, los otros 2 están descarriados, con hijos, amén, sin ser casados, y creyentes que conocen la palabra y que saben de las cosas del Señor. Entonces uno mira y dice, pero si esa familia hubiera continuado como iba, su familia sería diferente, sus vidas serían diferentes.
si hubieran atendido al consejo de Dios, al consejo de la palabra, sus vidas no serían así. Pero lamentablemente nunca prestaron atención, nunca oyeron el consejo de Dios y tal vez principalmente él, aunque pues igual ella también acolitaba muchas cosas. Pero si hubieran hubieran hecho un pare a tiempo, su familia hubiera sido otra. Y veamos que esto se va replicando en medio de nuestra sociedad, continuamente en medio de muchas familias y personas. Amén. Tal vez usted está diciendo, pastor, a mí me ha pasado lo mismo, yo he vivido la misma situación, etcétera. Amén. Ahora, no es mirar atrás, sino es de preguntarnos ¿qué descuidamos? ¿Qué descuidamos? ¿Qué dejamos de hacer? Amén. ¿Qué dejamos de hacer? ¿Dónde cometimos el error y de pronto no lo remediamos? Amén. Hay personas, hay jóvenes que están empezando su vida, hay familias, hogares, y todos tenemos que hacer un balance y decir, venga, ¿cómo vamos avanzando? ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer un balance general y mirar para que el enemigo no tome ventaja. Y decir, ¿cómo puedo remediar y cómo puedo empezar a renovar y restaurar todas las cosas en el Señor? Porque nada serviría mirar hacia atrás y decir, bueno, cometí este y este error, pero ya no hay nada que hacer. Como dijo una persona que tenía una economía muy desordenada y me dijo, ¿yo qué hago? Le dije, mire, haga esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces empezó y dijo, no, eso no se puede, eso es más lo que debo que lo que gano, así que eso ya no se puede, y siguió el desorden. O sea, no hay un pare para continuar de nuevo y nosotros no podemos permitir que eso pase. Amén. Siempre tenemos que detenernos en la vida. Amén. Detenernos, hacer un pare y hacer un balance general de todas las cosas. Después de que yo hago un pare y un balance, mire, si Pedro se hubiera detenido cuando Jesús le dijo, no ha podido velar conmigo una hora, Pedro se hubiera detenido y hubiera dicho, oiga, verdad, yo no estoy haciendo lo que el Señor, no estoy prestando atención a la palabra que el Señor me está hablando. Yo no sé si me esté prestando atención esta mañana. Pero si usted hace un pare y usted dice, voy a prestar atención a la palabra que Dios me está hablando, entonces a partir de ese momento su vida va a tener un giro, va a tener un cambio. Alguno dirá, pastor, yo no estoy viviendo por ahí. Bueno, entonces esto le sirve, ¿para qué? Para que el día de mañana no vaya a repetir. La misma escritura en Corintios dice, y estas cosas quedaron escritas así, para dejarnos ejemplo, amén, para que no codiciemos cosas malas como el pueblo de Israel codició, amén. O sea, esas cosas quedaron registradas. David pecó, David falló, ¿cierto? El rey David hizo tantas cosas, pero mire todo lo que le vino al rey David. Terrible. Su mismo hijo violó a su hermana. Uno de sus otros hijos quiso quitarlo del reino y su propio general tuvo que matarlo. O sea, tantas cosas que pasaron en la casa de David, pero David no se dio cuenta que él había cometido el error y aunque se arrepintió, vinieron consecuencias. Todo eso está registrado en la palabra. Elí vivió su vida, se descuidó sus últimos años, nunca corrigió a sus hijos y sus hijos vivían fornicando, hermano, en la casa del Señor, no haciendo la voluntad de Dios. Y cuando llegó el tiempo que vino palabra de Dios, hermano, al pueblo, entonces, ¿cómo estaban sus hijos? Hermano, habían desagradado a Dios y Dios estaba enojadísimo porque el sacerdocio se había contaminado y se había dañado. ¿Por qué Elí no hizo algo con sus hijos? ¿Por qué él no hizo un pari? ¿Por qué no corrigió las cosas? Si él pudo haberlo hecho, él no lo hizo así. Y ahora sus hijos estaban bajo el juicio de Dios y la vida del mismo sacerdote también. Dios quita a ese sacerdote, quita a esos hijos y levanta a uno nuevo. O sea, miren la importancia. Amén. O sea, venir a la iglesia no es solamente venir a un culto de pronto religioso, como lo hacen muchas iglesias y mucha gente, ¿cierto? La gente va y está en su ritual religioso y dice, ya estuve en mi ritual, me voy para mi casa tranquilo. Esto no es un ritualismo. Amén. No es un ambiente religioso. Usted no viene a la casa de Dios para solamente escuchar un mensaje y cantar dos alabanzas y irse para la casa. No, aquí venimos a orar de verdad. Y venimos a que Dios nos hable por la palabra y a decir, Señor, yo tengo una responsabilidad. Y quiero que esa responsabilidad, Señor, poder direccionar correctamente. Y necesito la palabra. Necesito que Dios me direccione. Jesús le dijo, velad y orad. Si usted atiende a esta palabra, entonces lo que estos discípulos vivieron y experimentaron, usted no lo experimentará. Si usted oye la palabra.
Pero si no oye la palabra, entonces de alguna manera está ya obligado a repetir la historia. ¿Sí me hago entender? ¿Está obligado a qué? A repetir la historia, a copiar, hermano, las caídas y las desgracias de otros. Obligado a eso. ¿Por qué? Porque no estoy atendiendo al consejo del Señor. Amén. Le dice la mamá a la jovencita: mi hija, no vaya a noviarse con ese muchacho, mire, no haga esto porque, ay mamá, usted ya vivió su vida, déjeme vivir la mía, déjeme ser feliz. Pero hija, le va a pasar esto, usted puede, un embarazo no deseado, de pronto no va a tener una familia, un hogar, usted qué va a hacer con uno, con dos hijos, por favor, ay mamá, deje de cantaletear. No presta atención, no oye el consejo. ¿Qué va a pasar? Cuando llegue el tiempo y se cumpla de alguna manera lo que ella le advirtió. Es que mi mamá me echó maldición. No le echó ninguna maldición, le estaba apercibiendo para que no fuera a cometer esos errores, pero no prestó atención al consejo. Y como no atendió a lo que Dios le habló y al consejo, entonces naturalmente tuvo que obligatoriamente cumplir, ¿cierto? O sea, obligarse a vivir esa vida que no se quería para esa persona. Y ahí surge la palabra. Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Amén. No tenemos que acordarnos de la palabra del Señor después. Tenemos que recibirla, amén, y recordarla ahora, antes de que las cosas sucedan. Amén. Tenemos que recordarlas ¿cuándo? Ahora, antes de que las cosas sucedan. Porque después de que sucedan, ¿qué remedio le va a colocar? Ninguno. Amén. Ningún remedio. Yo le dije a una persona: mire, si le estoy trayendo testimonios, ejemplos, porque es que a veces soy poco de ilustrarlos, pero a veces es necesario. Le hablé a una mujer que era la columna principal de su casa espiritualmente hablando, y tomó una decisión de separarse y de noviarse con una persona inconversa. Yo la llamé y le dije, eso que va a hacer o que está haciendo no está bien. Ese día lloró, ese día, no sé, en su corazón había algo fuerte, y yo pensé que lo que había pasado ese día era arrepentimiento, pero no, era un lloro como más bien como eso de que me voy a despedir del cristianismo. Y ese día esa persona, bueno, oramos, clamamos, le di el consejo, le dije: mire, no haga esto, mire su familia, usted es el ejemplo, usted es la columna de la casa, usted se mueve y sus hijos ¿dónde van a parar? No atendió el consejo del Señor, siguió con su vida y mejor dicho, se lanzó, hermano, sin vergüenza a vivir su vida desordenadamente. Después, hermano, comienzan a haber situaciones con sus hijos y con su familia terribles, y yo apenas miraba desde lejos y decía: mire, desde el momento en que descuidó su casa y descuidó su propia vida espiritual, mire cómo el diablo acabó con sus hijos, con su casa, con su familia, terriblemente, ¿sí? Y yo tratando de ayudar por ahí, aconsejando, organizando, a veces con mi esposa, ¿sí? Tratando, mirando a ver cómo podíamos, pero ya el castillo se va derrumbando. Lo que durante años se construyó con esfuerzo, con testimonio, con oración, con búsqueda, con ejemplos, se comenzó a caer porque la persona no tuvo en cuenta lo que estaba haciendo y olvidando el consejo de la palabra del Señor. Cuando la persona tome conciencia y reaccione, amén, y se dé cuenta de lo que ha pasado, entonces se va a lamentar como lo hizo Pedro. Se va a acordar de la palabra y va a decir: oiga, ¿por qué yo actué así? ¿Por qué yo no hice esto, Señor? Pero ya es demasiado tarde. Ahora hay que tomar otra acción diferente. Ahora hay que dar otro paso diferente y distinto. ¿Qué nos dice el Señor? Velemos y oremos. ¿Cuántos lo van a hacer? Colóquese sobre sus pies, por favor. Aleluya. Dice la palabra del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe por qué Dios nos da esa palabra? Porque el Señor ama a la iglesia, ama su vida, ama a sus hijos, ama su hogar, ama su vida, ama su familia. Y el Señor no quiere que el enemigo destruya lo que Dios ha venido edificando en su casa y en su vida.